las ilustraciones de Aguaturmas Blancas, pues toda la selección de elementos que utilizó en el diseño, desde los colores, las viñetas, la tipografía y su tamaño, no podían ser mejores, pues es desde el diseño, desde su portada, la puerta de entrada que nos atrae y nos invita a entrar al mundo de su lectura. Pues bien, Aguaturmas Blancas, Cuentos Purépechas, es un libro de 108 páginas que contiene 17 cuentos y toma su nombre de uno de ellos. Son cuentos muy bien estructurados, con una viñeta de entrada adecuada al tema que trata cada uno de ellos. Como su nombre lo dice, nos transporta las costumbres y tradiciones de nuestros hermanos purépechas. Nos habla en varios de ellos de cómo conciben la muerte y el más allá. Y podemos ver también cómo confluyen su fe ancestral y la fe cristiana, entre otros temas. Al comenzar el viaje al mundo de Aguaturmas Blancas, encontramos en sus primeras páginas el cuento Huérfanos, en el que el autor nos habla en pocas líneas sobre la evangelización que hiciera Fray Jacobo Daciano en nuestros pueblos purépechas. Este es el único texto que nos presenta de forma bilingüe purépecha-español, como una muestra de su origen, la lengua puré. Al leer cada uno de los cuentos, me adentré de manera personal en su ambiente, su narrativa, con una disposición plena de encontrar lo que su creador nos quería transmitir, y lo encontré. Todos sus cuentos los disfruté y entendí su mensaje, pero hubo uno de estos cuentos que más que por su extensión, porque es corto, me acongojó el corazón y sentí pena por Marcelinito, el personaje principal del cuento Entregarlo. En esta narrativa vemos la fe vista desde la inocencia y cómo es utilizada desde la ignorancia. Y es que este cuento trata el tema del abandono de los hijos, un tema común en el pasado y el presente, que se sale de un cuento y se presenta no solo en las comunidades, sino también en las grandes ciudades. Pero claro, también me emocioné, como espero que ustedes lo hagan al leer los 17 cuentos, pues desde que empecé a leer el primero, seguí y no paré hasta terminarlos todos en una sola tarde. Me dejaron un grato sabor de boca y los recordaré, por ejemplo, cuando aparezca en mi camino un cura de ojos azules, y para mí será inevitable evocar el nombre de Olivia Ventura y su niño rubio de ojos azules. Y no se diga cuando me ofrezcan un té y venga a mi mente la tía Márgara. Recordaré también las peripecias o la vida trágica de Juliano, no Julianito, de la niña Ingracia, Marcelinito, Chuchito, Lucianito, Culiniarito y Zacarías, Aurorita y doña Inocencia la curandera, Fermín y Teresa, Catalina, de Malio Jiménez, de don Aguilar, Martina y Santa. Personajes que surgen entre las letras de estos cuentos fantásticos. Leer cada uno de estos cuentos con una narración amena son una delicia que nos quita el sueño y nos hace fácil identificarnos con los personajes y sus historias. Hay mucho más de qué hablar de esta obra, pero dejo a mis compañeros que sean ellos quienes continúen con esta presentación. Concluyo mi participación invitándolos a que se den la oportunidad de disfrutar, como yo lo hice, de Aguaturmas Blancas, Cuentos Purépechas, y adquieran esta obra que hoy nos trae nuestro amigo el maestro Esteban Sebastián a nuestro bello Uruapan. Enhorabuena, maestro, sea bienvenido a Uruapan, esta es su casa. Gracias. Se han encontrado vislumbres del antiguo simbolismo poético de las plantas entre las ruinas de los templos, grabados en las laderas rocosas e inscritos en las paredes de las enormes cuevas, donde los primeros pueblos se arrodillaban en adoración. En la literatura abundan alegorías castas y poéticas,
que demuestran la antigüedad del simbolismo floral. Así, en los romances de la Edad Media, las flores de diversos tonos se convirtieron en medio adecuado para transmitir ideas y sentimientos. Por ejemplo, tenemos el Amadís de Gaula, donde Oriana, la cautiva, arroja a su amante una rosa roja mojada en lágrimas, signo de amor inalterable, y en el célebre Romance de la Rosa, en donde se lee una descripción especial de esta flor. El color blanco de las aguaturmas de Esteban bien pueden simbolizar la pureza de la magia. Ciudadano Saúl Martínez Aceves nace en enero de 1956 en Peribán. A finales de los 80 y principios de los 90 colabora activamente en la sección literaria del periódico Presencia de los Reyes, denominada El Trapiche, de la vecina ciudad. Por la misma época, aficionado y creador de pinturas, monta al lado del pintor mapequista Jesús Orozco Gallegos numerosas exposiciones en la plaza principal de Peribán. Miembro de los talleres literarios Ambrosía y Lubina de la ciudad de Uruapan, organizador de 5 encuentros nacionales de escritores Ambrosía, colaborador en la desaparecida revista digital Sígueme la Tinta y parte del consejo editorial de la revista literaria Tarde o Temprano. Sus textos han aparecido en numerosas antologías, entre ellas Poética de la Resistencia en 2010, que fue el fruto del tercer Encuentro Nacional de Escritores Ambrosía, en homenaje a Carlos Montemayor, en Puente y Maquinario en el 2011, donde sus textos fueron presentados en el tercer Fórum Universal de las Culturas Valparaíso, Chile. Actualmente sigue leyendo y escribiendo. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Yo voy a incursionar un poco en relación al mito y la leyenda, porque este libro está plagado de leyendas, aguaturmias blancas, comentarios. Del mismo modo que un niño pequeño extiende sus manos para atrapar los rayos del sol, para sentir y captar lo que a sus ojos le dicen que está allí. Así, a lo largo de los siglos, los hombres han extendido sus manos en un esfuerzo ansioso por conocer a su Dios. Y como solo a través de lo humano era posible conocer lo divino, los antiguos pueblos de la tierra hicieron dioses de sus héroes y no pocas veces los dotaron de tantos vicios como virtudes de sus adoradores. Con ello nacieron los mitos, esa parte de las antiguas razas que se desbordaron desde la llanura central de Asia a través de los desfiladeros rocosos para poblar las fértiles tierras. Tenían dioses que en otro tiempo debieron ser completamente heroicos. Los diversos pueblos que descendían del mismo linaje fueron haciendo lo mismo que aquellos con quienes tenían un ancestro común. Originalmente, dar a sus dioses lo mejor que tenían, todo lo que era más noble en ellos, todo lo que era más fuerte y más desinteresado, todos los instintos superiores de su naturaleza eran su dote, y aunque su adoración fue decayendo, pues con el tiempo se corrompió y perdió su belleza. Todavía nos quedan en los viejos cuentos de los dioses una humanidad maravillosa que toca una fibra vibrante en los corazones de quienes los leemos o escuchamos. Cuando leemos los mitos de Oriente y Occidente, encontramos siempre la misma historia, porque aunque los credos y las formas pueden cambiar, la naturaleza humana nunca cambia. Somos diferentes, pero compartimos muchas cosas con nuestros padres. Y no está en la creencia de un hombre, sino en sus acciones. No en su conocimiento, sino en su simpatía, que reside la esencia de lo que es bueno y lo que perdurará en la vida humana. En el mito, la leyenda y el cuento se nos muestra algo que perdura. Aun cuando todos esos relatos pueden parecernos remotos, lo que ahí se narra sigue sucediendo. La humanidad luchando, el hombre que lucha siempre. El cuento es una obra que puede ser investigada en general, como se investiga una planta o un animal.
Todo el proceso consiste en descubrir, mediante numerosas comparaciones y eliminaciones progresivas, los rasgos comunes a otras de las obras que conocemos y al mismo tiempo los rasgos distintivos que la distinguen de otras producciones del intelecto humano. El autor considerado en relación con su obra, no está aislado, pertenece a un conjunto de elementos muy grande que comprende la escuela y la familia, la época y el país en que pertenece. Por ejemplo, en los cuentos de Esteban Sebastián hay personajes violentos y terribles, sucesos asesinos imprevistos, pasiones repentinas y frenéticas en el exquisito sentimiento poético por la vida rural y el paisaje, sus propios desenlaces cómicos o trágicos en su vocabulario especial. El autor, pues, no es un hombre aislado, aunque pareciera a primera vista que es su voz la única que oímos en ese momento en que iniciamos la lectura. Su voz a través del espacio y del tiempo, bajo esta voz viva que nos llega vibrando, distinguimos un murmullo y, por así decirlo, un sonido vasto y quedo. La gran voz diversa y variada de un pueblo contando al unísono con él. La literatura es un arte imaginativa, el cuento una expresión artística que surge de la vida del autor en última instancia, pero no inmediatamente. Esta expresión fluye a través del autor, extrañamente impersonal y más allá de ello, puede compararse con un río que nace. A lo largo de su curso refleja la vida por la que fluye, tomando el color de las orillas y posiblemente la profundidad de sus aguas. Cada libro tiene su ascendencia literaria. Cada novela y cuento fueron amamantados en los senos de obras más antiguas y las grandes madres a menudo son fértiles en vástagos enfermizos. El linaje puede agonizar y revivir. La genealogía se vuelve imprecisa, nebulosa, pero del hecho principal de la descendencia no hay duda. En los cuentos de Aguaturmias Blancas hay algo del realismo mágico, está allí, no hay duda. Podemos traer la reminiscencia de otras obras de arte de esta estirpe a leerlo. Este aspecto es magistralmente tratado por Esteban Sebastián, mostrándonos las costumbres de un pueblo, de sus gentes que conviven con lo sobrenatural, lo mágico y lo religioso. Aguasturmias Blancas, singulares florecillas de pétalos naturalmente de color amarillo, que un particular personaje del cuento homónimo de este libro borda en punto de cruz en su blusa a manera de ramo, sin dar más explicaciones que el de su consentimiento. Se trata de una mujer santa, encarna a la mujer sabia, a la chamana, aquella persona que vive en el umbral de dos mundos, lo real y lo mágico. El compendio de cuentos de este libro en su mayoría es de raíz profundamente purépecha, lo cual nos muestra su profunda naturaleza de tradición, el sangral híbrido entre lo religioso católico y lo religioso natural de raíz purépecha. La leyenda, pues, está presente en estos cuentos con sus rasgos naturales y sobrenaturales, el origen del conocimiento que busca y lleva a la perfección como una causa natural. Queda de manifiesto en la criatura que busca escalar en su imperfección de trabajo solamente en este tópico o categoría para significarse en lo natural. Como basta solamente la perfección para alcanzar la ambición personal delante de los demás, esta perfección imperfecta por la forma en que nos lastima, por su fuerte fijación natural que tiene en el hombre, pedimos que venga en nuestra ayuda y llegue a lo sobrenatural como una tabla de salvación, lo no creíble, lo irreal, la magia de la sinrazón. Las dos corrientes principales de la leyenda, natural y sobrenatural,
se abrazan para no separarse jamás. Por otra parte, en la religión católica ya no es necesaria la leyenda, el milagro suple y supera la necesidad en el trabajo mismo. Lo leí mal. Por otra parte, en la religión católica ya no es necesaria la leyenda, el milagro suple y supera la necesidad del hombre por sobre lo natural. En el trabajo mismo, la cosa u objeto de nuestra necesidad, en nuestro trabajo, cuando es perfecto, se le llama milagro. En la perfección misma de nuestra obra, puede llamársele a esto milagro. Poco más que alcanzable, así queda allanada esta parte de la vida que se abastece con su ficción y realidad, lo natural y lo sobrenatural, dos pilares en que se sostiene la existencia humana. En el cuento de Aguasturmias Blancas, la admiración y envidia que expresan los de la comunidad donde viven estas dos mujeres es completamente inestable. Santa y Martina, las dos personajes principales, representan el pasado glorioso, la resistencia ante los conquistados, el amor y el coraje de un pueblo que, lejos de dudar de su origen o ser vencido. Santa es una chamana y bordadora estupenda de punto de cruz que comparte su conocimiento del bordado con Martina, teniendo en esta alumna la mejor de su comunidad. Es ambiciosa y quiere saber absolutamente todo del conocimiento de su amiga y maestra. Un día, estando en el barranco por agua, Santa le pregunta si en verdad quiere aprender toda la verdad, a lo cual Martina confirma con un sí. Entonces, debemos bajar por una aguja a donde vive un ucuma, o sea, un topo, el mero día de la fiesta de la Virgen del Atole. Es ahí donde la leyenda se manifiesta con su ficción y asombro ante los ojos de su pueblo. Y es ahí donde yo también tengo una pregunta para Esteban, que ya se la hice y poco más o menos me aclaró el punto. Le decía que le pregunté que por qué el topo es el tenor de las agujas mágicas, ¿no?, para el trabajo del humano. Me decía él que el topo en la cosmogonía purépecha, es me decías el ¿qué? Es el que conduce a las puertas del umbral del inframundo, ¿verdad? Y entonces le digo yo, fíjate que, por ejemplo, yo que hablo del mito, que digo de la leyenda que nos hiere cuando es muy perfecto un trabajo que hace uno, la música, una pintura, un mismo cuento, algo que sea perfecto en el trabajo, nos hiere a todos cuando vemos una pintura muy perfecta, oímos una música perfecta, todos sentimos una cierta envidia y una cierta fijación, y eso nos lastima como seres humanos, porque en todo se da ese proceso, y eso viene siendo con lo natural, y entonces pedimos a gritos la ayuda de lo sobrenatural, de lo irrealizable, de la sinrazón, de esta parte ficcional que tenemos los seres humanos, y eso viene en auxilio de nosotros para concretar el punto de la leyenda. Las dos pilares que sostienen la vida, en los que se sostiene la vida misma. Muchos buscamos cuando leemos los mitos o las leyendas, pensamos que es cosa de afuera, es cosa de afuera, ya pasó, y aquellos así eran medios locos y esto y lo otro. O podía decir ahorita, por ejemplo, la izquierda de Gustavo Bueno, español, él diría, esas son patrañas, eso no existe.
esas son, podría decir una majadería, pero no la voy a decir, bueno, que son patrañas, simplemente, porque la izquierda materialista científica nos exige que seamos con la razón, siempre con la razón, pero recordemos que la vida no se abastece de la razón, siempre también ocupamos el otro pilar de la sinrazón. La mente siempre está ficcionando aunque digamos lo contrario. Entonces, pues, como nos ciega, yo dije, bueno, a lo mejor el topo, porque está ciego, no ve la maravilla de la obra que se está realizando, por esto depositaron la aguja mágica en esas manos del topo, porque como es ciego, pues no comprende lo que hay afuera, ¿verdad? Pero él ya me aclaró que no es por esa razón, sino es por otra. Había que estudiar, y voy a estudiar un poco el asunto de esta, y por mi parte sería todo. Gracias.